Bienvenidos a un nuevo capítulo en Crecer en la Gracia. Lecturas de estímulo y edificación en la vida cristiana. Qué maravilla, perdón recibí, Cristo por gracia salvóme a mí. Bendecido día para todos ustedes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde sus corazones y que su palabra santa sea gobernando en cada uno de ellos. Hoy queremos, en este podcast de Crecer en la Gracia, hablar acerca de cómo Dios puede hablar hoy hacia un mundo pecador. En este mundo donde se oyen tantas voces discordantes y contradictorias, y cada hombre se alza en una nueva voz que apabulla a las demás y luego vendrá otro que lo apabulla a él, ¿sabe usted que Dios habla también a nosotros y al mundo hoy? Sus palabras las encontramos en la Biblia, nombre que quiere decir el libro. Este no es un libro muy notable entre muchos otros o muy importante entre varios, sino que es el único libro, es la verdad, es la palabra de Dios. La ciencia ha iluminado muchos campos hoy en día. La tecnología y todo lo que vemos desarrollarse cada día está llevando al hombre a extremos que ni siquiera se había logrado imaginar hace 100 años. Pero solamente este libro ilumina el campo moral y da la solución a los grandes problemas que se plantea el hombre dentro de su propio corazón. ¿Por qué la vida? ¿Por qué el sufrimiento, el pecado, la muerte? ¿Y qué hay después de la muerte? Por encima de todas las opiniones y tradiciones, solo la Biblia es la autoridad absoluta porque en este libro es Dios que se dirige al hombre. Solamente la palabra de Dios acerca al hombre a su inicio, cómo fue formado y de qué manera Dios lo hizo. También le presenta un propósito de vida, para qué fue hecho. Y también determina no solamente ese propósito de vida, sino el final de esta vida y la eternidad. Ningún otro libro de ninguna otra religión contiene tanto material tan convincente e históricamente irrefutable acerca de su validez y de la tremenda importancia de poder consultarla para este tipo de cosas. Dios nos ha hablado por el Hijo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Mirad que no desechéis al que habla. Hebreos 1:2, 2:1 y 12:25. Ahora, ¿por qué Dios habla? Precisamente porque Él es Dios y que la inteligencia humana no puede elevarse hasta Él por el mero razonamiento. La inteligencia y la sabiduría humana no pueden alcanzar a llegar hasta Dios, de tal manera que Dios se acerca a nosotros hablándonos. Dios no puede ser conocido por el hombre sino en la medida en la cual Él mismo Dios se va revelando al hombre. La naturaleza habla de un creador poderoso y sabio. La conciencia habla de un Dios santo delante del cual el hombre se siente responsable. De tal manera que tenemos estos dos testimonios vivos y hablantes en nuestro mundo. El mundo creado, que nos habla de ese Dios poderoso y sabio, y nuestra propia conciencia, que nos hace sentir responsables en cada acto que no corresponde a la voluntad de Dios. Pero para conocer a un Dios salvador, a un Dios que se interesa por su criatura, que le ama, que desea su dicha, hacía falta otro lenguaje. Es el que tiene la Biblia. Ella no es entonces un sencillo compendio de preceptos morales, otorgando esto, prohibiendo aquello, diciendo sí a esto y diciendo no a lo otro. Tampoco es un manual religioso reservado a gente instruida que tenga ciertos conocimientos sobre hebreo o sobre culturas antiguas. Pero tampoco es un libro para cierto tipo de hombres que pertenecen a una casta clerical. Si es cierto que incluye capítulos más difíciles de comprender que otros, todo lector de buena fe es capaz de entender su mensaje esencial. ¿Podría uno imaginarse a un Dios que hablara a su criatura en un lenguaje oscuro e incapaz de ser comprendido? ¿No sería injusto si Dios solamente reservara esa comunicación del plan de salvación a algunos hombres muy ilustrados y a los otros no? La Biblia es la revelación de este Dios salvador al hombre pecador. Ahora, la tercera pregunta es, ¿a quién habla Dios? A usted precisamente, que es a los ojos de Él un pecador como todos los hombres. Haga la experiencia, abra el libro santo y usted verá que su lenguaje es directo, preciso, despiadado para lo que tratamos de esconder, pero tierno y consolador cuando tomamos humildemente nuestro lugar
que nos corresponde delante de Dios. Pareciera como que hubieran dos caras en él, una que es dura, fuerte, acusadora y que juzga al pecado que no es confesado. Pero cuando volteamos la moneda, existe una cara llena de gracia, misericordia, amor y consolación para aquel que confiesa sus pecados. La palabra de Dios es comparada en la misma Biblia con un martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23:29. También la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y discierne o interpreta los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, del 12 al 13. Dios, que le conoce a usted, que le busca, se dirige a usted a través de este libro. Leer la Biblia, en otras palabras, es escuchar la voz de Dios. Ahora, la cuarta pregunta es, ¿qué es lo que dice la Biblia en esencia? Pues dejemos entonces, para contestar esta pregunta, que la palabra de Dios misma hable por sí. Amós 4:12 dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En estos dos versos encontramos que hay un inminente encuentro de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada anciano, de cada joven con su Dios. Y esta palabra nos reta a pensar si realmente estamos lo suficientemente preparados para encontrarnos con Él. Ahora Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera a Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estos tres versículos encierran la más preciosa e invaluable verdad que cada ser humano podría recibir, y es que el Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, fue enviado por Dios para que todos los que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y también dice que Jesucristo vino a este mundo no para juzgar ni para condenarlo, sino para que todos los pecadores pudiesen ser salvos por medio de Él. Y nos ofrece también que su sangre, la sangre derramada en la cruz, nos puede limpiar de todo pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es toda aquella acción que va en contra de la moral perfecta y el bien perfecto que es Dios. Todo aquello que cada hombre en este mundo ha hecho, hace o hará y que está en desacuerdo con el principio moral de Dios es un pecado. Luego Juan 3 del 7 al 8 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y este es el reto. Creer en Dios, creer en su Hijo, recibirle y aceptar su sangre como nuestra única provisión para ser salvos, debe ser un llamado que ningún hombre debiera rechazar, sino por el contrario abrazar y poder ser salvos delante de Él. Pero habrán hombres que durante toda la historia de la humanidad endurecerán su corazón y rechazarán esta preciosa verdad. Mi querido amigo, ¿la Biblia está hablando a su corazón? ¿Este mensaje que hemos hablado hoy es suficientemente claro para usted? ¿Entiende que Dios ha enviado, ha hablado y ha estado tratando de comunicarse con usted por medio de su palabra para que usted entienda que Él quiere salvarle? ¿Entiende usted que es un pecador? Que si no se arrepiente, entonces el día en que tenga que encontrarse con Él tendrá que dar cuenta de esa decisión. Nuestro deseo, nuestro anhelo es que usted pueda recibir este mensaje y, como hemos citado en Hebreos 3, no endurezca su corazón, sino que acepte el mensaje de Dios y que reciba por gracia la fe en el Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, de Dios es la gloria, que solo por gracia salvo.